Vaya, ¿no es Lucía Rivera? Después de ser echada, ¿viniste a limpiar? Hermana, con esa ropa, viniendo a la empresa estelar, ¿acaso vienes a ser chofer? Lástima, nuestra empresa estelar no contrata gente sin contactos. Jefe Rivera, diseñadora Blanco. ¿Es que durante el trabajo hablar de la vida ajena es la cultura de Grupo Estelar? No te hagas la valiente. Alguien que la familia Rivera echó de casa. ¿Cómo te atreves a desafiarme? Hermana, no te ofendas por lo directo de Carlos. Solo nos preocupamos por ti. Después de todo, ser madre soltera como tú, con un estorbo y trabajar, no es nada fácil. Ah, cierto. Si necesitas dinero, solo avísame. Por nuestra amistad, te ayudaré. Mi hijo no es un estorbo. Pero a ciertos tipos que se suben robando a otros, sí les cuesta trabajo. ¿Qué esperan? Esta tarde informamos al director Torres de los primeros diseños de Ciudad Estelar. ¡Todos! ¡A trabajar! ¡Todos! ¡A trabajar! Nueva. Organiza estos documentos antes de las 2 y envíamelos. Si hay un error, te largas. ¡Ay, lo siento! No fue a propósito. Tu computadora. Tranquila. Jefe Rivera, mi computadora se dañó. Los materiales de la presentación, tal vez... Ese es tu problema. ¿Qué tiene que ver conmigo? Si no lo haces, asume las consecuencias. Sí. ¿Y el concepto? ¿El diseño de Estelar solo me muestra una hoja en blanco? Director Torres, aquí está el concepto. Director Torres, aquí está el concepto. ¿Tú dibujaste esto? Sí. Jefe Rivera, mi computadora se dañó. La presentación de la tarde, tal vez... Ese es tu problema. Si no puedes hacerlo, asume las consecuencias. Sí. ¿Cómo es posible? Una simple pasante. ¿Cómo tiene un diseño tan bueno? Seguro lo copiaste. Sí, Lucía, seguro lo copiaste. ¡Rápido! ¡Confiesa ya! No mientas al director Torres. ¿Copiar? Jefe Rivera, me temo que todo el departamento de diseño de Estelar aún no tiene el nivel para que yo los copie. Si no me cree, ahora mismo puede ponerme a prueba en teoría de diseño. ¿Tú puedes dibujar esto? Usaré este diseño. Por la tarde, que RRHH te dé una nueva computadora. Sí. Al final, el príncipe y la princesa vivieron felices para siempre. Mami, hoy en la empresa, ¿alguien te molestó? No, hoy mami se portó muy bien.
y el jefe me elogió. Menos mal. Si alguien se atreve a molestarte, haré que su computadora se inutilice. Director Torres, malas noticias. Todas nuestras reuniones y datos de clientes están bloqueados. Solo queda una frase en la pantalla. Director Torres, es demasiado hábil. Nosotros no podemos rastrearlo. Parece un fantasma. Un simple hacker infiltró nuestro sistema central. Es la mayor vergüenza del grupo estelar. Nosotros. Inútiles. Usen todos los recursos. Investiguen, aunque tengan que revolver Internet entero. Tienen que sacar a ese fantasma a la luz. Sí. Nuestro Dieguito es hacker otra vez. No soy un hacker. Soy un justiciero digital. Ayudo a mamá a vigilar al jefe tramposo. Oh. Este jefe tramposo mañana va a negociar con un malvado francés. Ese francés quiere estafar su dinero. ¿Cómo es posible que sea aquí? Esta dirección nunca la olvidaré. Otra vez aquí. Hace 5 años fui justo frente a esta puerta viéndola alejarse. Mi corazón murió desde ese día. ¿Director Torres? Papi, por fin viniste por mamá y por mí. Papi, por fin viniste a recogernos a mamá y a mí. Dieguito, no digas tonterías. Director Torres, es solo un niño. Lo siento. Él seguro vio demasiados dibujos. Mami miente. Tú eres mi papi. Mi prueba de ADN muestra que somos un 99.99% de parentesco. Lucía. Mujer, ¿cómo te atreves a tener mi hijo en secreto? Y a ocultármelo 5 años. ¿Cómo te atreves a tener mi hijo en secreto? Y ocultarlo por 5 años. Director Torres, hable con más respeto. Hace 5 años fue un accidente. No quiero hablar de eso. ¿Un accidente? ¿Tener a mi hijo también es un accidente? Lucía, me debes una explicación. No me maltrates a mi mami. Eres un papi malo. Tranquilo, Dieguito. Vamos a dormir. ¿Sí? Mami tiene que hablar con este señor de trabajo. Director Torres, si quiere alguna compensación, puedo compensarlo. ¿Cuánto crees que vales? A partir de mañana, ven a vivir aquí. Esta tarjeta no tiene límite. Sobre el niño, lo discutiremos. ¿Por qué debería mudarme? Porque Diego es mi hijo. O tal vez, quieres que use ahora mismo medios legales para recuperarlo. ¡Qué lista eres, hermana! Conquistaste al director Torres rápido. Escuché que ahora lo llevas a todos lados. ¿Y trabajas horas extras? Perdón, hermana. Este vestido es de alta costura, ¿no?
Seguro es muy caro. A mi mujer te atreves a tocarla. A partir de hoy, Lucía es mi asistente especial. Director Torres, ¿esto no es inapropiado? Lucía solo es... ¿Quién es ella? Lo decido yo. Gracias. No tenías que hacerlo. Sí que tenía. Director Torres, solo somos socios. ¿Ah, sí? Parece que nuestra asociación debe ser más profunda. No quiero que mi mujer sea maltratada por nadie. Asistente Rivera, hay un cliente difícil que exige ver a nuestra mejor diseñadora principal. Ya que ahora eres la favorita del director Torres, este proyecto te lo encargo. Ahora, veremos cómo te haces el ridículo. ¿Usted es la diseñadora legendaria? Es usted Phantom, ¿verdad? ¿Resuelto? Sí. Enrique Martín es muy exigente. Y tú solo tardaste media hora. Lucía, ¿cuántos secretos sigues ocultando? Director Torres, solo cumplí con mi trabajo. Del concurso internacional de diseño ya lo inscribí. El tema es renacer. Renacer. ¡Qué gran tema! Esta es mi arma. Gracias a la diseñadora Valeria Blanco por su impactante obra. Este diseño titulado Renacer explica a la perfección el tema de la destrucción y el renacimiento. Ahora anuncio que el ganador de oro de este concurso es... ¡Esperen! Director Torres, ¿qué hace aquí? Un momento. Esta obra llamada Renacer tiene su inspiración en el renacer del Fénix, ¿verdad? Sí. Lástima. Solo copiaste su forma, pero no su alma. Porque la verdadera autora de esta obra, hace 5 años, experimentó su propio renacimiento. La diseñadora Phantom, la señorita Lucía Rivera, ¿podría subir al escenario para contarles a todos lo que hay detrás de esta obra?
¿Su verdadera historia? ¿Qué? Hola a todos. Soy Lucía Rivera. Y también Phantom. Este renacer no es un fénix, sino yo misma. Hace 5 años, fui traicionada por mi familia. Me quedé sin nada. Con mi hijo recién nacido, empecé de cero en el extranjero. Cada vez que me desesperé, fue una destrucción. Y cada vez que tomé el pincel, fue un renacer. Por eso, solo yo podía pintarlo. Y ciertos tipos pueden imitar su forma, pero nunca podrán imitar su alma. No, no es así. Fue ella, me incriminó. Llévensela. Por robo comercial y difamación. Procésenla. Ahora, diseñadora Phantom, ¿aceptaría nuestro contrato exclusivo con el Grupo Estelar? Director Torres, quiero lograrlo por mi cuenta. Lucía, usted es Phantom. Ya lo había oído. Su estilo de diseño es único. Este café de filtro es especialmente para usted. Lucía, los documentos del proyecto ya los ordené para usted. Revíselos. Si hay alguna tarea pesada, no duden en dejárnosla. No se moleste. Déjemelo a mí. El proyecto Luz Estelar va un poco lento. Como responsable, debe darme una explicación. Director Torres, estoy acelerando. Pero en la idea principal, creo que la compañera Lucía tendrá mejores ideas. Lucía, ¿qué opinas? Mami, vine a traerte tu almuerzo con amor. Gracias. Dios mío. ¿Estoy viendo bien? Este niño es idéntico al director Torres. Sus ojos, su nariz y su boca. Hasta su expresión de impaciencia son idénticas. ¿Será que el asistente Rivera y el director Torres? Papá, ¿estás conquistando a mi mami? Si la conquistas, te llamaré papá. Lo intento. Así que, pequeño Diego, ¿cuándo piensas cumplir tu promesa? Lucy, sube. Quiero hablar contigo. Lucy, ya sé que me equivoqué antes. Ahora eres una gran diseñadora. Me haces muy orgulloso. Mira, el Grupo Rivera quiere asociarse con Estelar. Habla con el director Torres, que nos dé el proyecto. Así que no viniste a pedir perdón. Solo viniste a usarme. Lucía, no olvides que tienes mi sangre. Los derechos de tu diseño deben ser de los Rivera. Roberto Rivera, no menciones la sangre. ¿Tú lo mereces?
Gracias. No hay de qué entre nosotros. Lucy, mira huevo. Pasó algo. Te están atacando en redes. ¿Qué pasó? Alguien filtró que tu premio anterior, la Brima Estelar, es copiado. En los trending, 8 de los 10 son sobre ti. Ve a ver. Phantom es una copiona. Tiene un patrocinador. Ni a su hijo cuida. ¡Fuera del diseño! La lágrima estelar es copiada de un extranjero. Copió la inspiración. ¡Fuera del diseño! Es madre soltera. ¿Cómo puede tener tanto éxito? Resulta que roba a otros. ¡Qué lástima por ese diseñador! ¡Que la estafadora Lucía Rivera se largue del diseño! Mami, no temas. Son malos. A ver lo que hace el justiciero digital. ¡Nos usaron! Esta grabación y la fecha límite son pruebas irrefutables. Ese supuesto diseñador copiado creó su cuenta hoy. ¡Es un troll! ¡Pidan disculpas a Lucía! Lucía, mereces el respeto de todos. Parece que en nuestra familia hay un genio increíble. Mira. ¿Y luego? Toma. Mateo. Lucía, muéstrate a vivir conmigo. Mateo, tú. No te estoy amenazando con Diego. Quiero darte a ti y a Dieguito un hogar completo. Y quiero darme a mí mismo una oportunidad. Después de todo lo de esta noche, por fin pude ver lo que siento. Esta mujer y este niño son mi mundo entero. Esta vez no quiero perderte. Lucy, te amo. Vamos, papi. Vamos, mami. Quiero una hermanita. Ven, no te quedes ahí. Te llevaré a ver el nuevo reino. Ya lo revisé. En toda la mansión es la más soleada. El diseño exige inspiración. Y la inspiración, sol. Tu mesa de diseño se puede personalizar. Oye, esta pared de aquí, podemos convertirla en una pared de inspiración. Mateo Torres. Es demasiado lujoso. Para ti, Dieguito, nunca es lujoso. A fuego lento. ¿Y la potencia de este fuego? ¿Cuál es el estándar? Mateo Torres. Mami, ¿papá está investigando un nuevo filete de pimienta negra? Director Torres. Parece que su imperio comercial aún no se extiende a la cocina. Ve a lavarte las manos. Yo lo hago. Bien, como digas. El príncipe vio a la princesa dormida y decidió que en vez de un simple beso, compraría todo su reino y haría de su castillo el activo central de la sede y anunciaría al mundo que ella es del grupo Torres la única heredera designada. Papá, ¿qué es una heredera designada? ¿El príncipe no la besa? Heredera designada. Duérmete. Mateo Torres. Mateo Torres. Habla. Sí, es sobre el director Torres. Oh. ¿Otra empresa comprada? ¿O subieron las acciones? Ve al grano.
El director Torres se comprometió. Oh. ¿Hija de quién? No sabía que hubiera alguna señorita que le llamara la atención. Es una diseñadora. Se llama Lucía Rivera. Según los datos, ella tiene un hijo. Tiene 6 años. Reserva un vuelo. Vuelvo ahora mismo. Quiero ver qué mujer se atreve a engañar a un Torres. La nuera de los Torres no puede ser cualquiera. Ni lo intentes. Una madre soltera con pasado desconocido no es digna de los Torres. Señora, amo a Mateo y puedo cuidarme sola y de su familia. Mi pasado no define mi carácter. ¿Carácter? Lo que veo es a una mujer calculadora que busca subir de nivel. ¿Capacidad? Quiero ver qué capacidad tienes. La nuera de los Torres. ¿Ni los quehaceres básicos sabes hacer? 4 platos y sopa. Quiero ver tu sinceridad. Recuerda, solo como comida de Huayang. Mamá. Cállate, la estoy probando. No te incumbe. Si quieres ayudarla, no estorbes. En una semana quiero que sirvas té, comas y camines de forma impecable. Recuerda, no me avergüences. Tu mano tiembla, no eres firme. Vuelve a empezar. Papá, no hagas enojar a mamá. Que la casa esté impecable es básico. Desde hoy, la limpieza de este piso será tu responsabilidad. Mamá, te pasaste. No es tu sirvienta. Si no soporta este sacrificio, ¿cómo será la señora de los Torres? Lucía, dime tú. ¿Lo harás? Lo haré. A la cena benéfica de hoy, tú también me acompañarás, justo como eres diseñadora. El invitado de honor de hoy es una leyenda del diseño, Antonio Maglieri. Es muy exigente y muy mordaz. Muchos diseñadores de élite han fracasado ante él. Tú te encargarás de atenderlo. Recuerda, no importa cómo lo hagas, debes complacerlo. Si cometes un error y avergüenzas a los Torres ante este invitado, te irás de aquí. Dejarás a mi hijo para siempre. Entendido. Señor Pierre, hola, soy Lucía Rivera. Es un honor conocerlo. ¿Lucía Rivera? No la conozco. Ah, la futura nuera de los Torres. Parece que el gusto de los Torres no es gran cosa. Acabo de escuchar que también eres diseñadora. ¿Y la famosa Phantom de Internet? Sí, señor. Phantom. Phantom. Creo que su talento es un fantasma. Sobre todo esa llamada serie estelar. Solo es un montón de basura comercial, un romance barato. Y piedras brillantes forman esa burbuja. ¡Qué oportunista! Gracias por su opinión, señor Pierre. Entiendo su punto de vista. Para alguien como usted, que eleva el arte a un nivel de magia, cualquier diseño con fines comerciales es una blasfemia. Tienes muy buena autoestima. Pero quiero presentar un punto de vista diferente. El arte es la conexión y comunicación interna del artista. Puede ser introspectivo o de alto alcance, pero el diseño es la conexión y comunicación externa del artista. Su esencia no es estar orgullosamente en un pedestal, sino ser un puente que conecte el alma del creador con la vida del usuario. Tiene razón. Estelar es comercial, porque tiene precio y se vende, pero su propósito inicial no fue el comercio.
Lo creé para capturar en un vaso roto el reflejo de una luz fugaz. Es la sorpresa fugaz en los ojos de mi hijo. Quería convertir este instante iluminado por el amor en algo que se pueda usar, un recipiente de emociones tangible. Cuando alguien lo usa, lo que siente no es el costo del diamante, sino la compañía. Dígame, ¿un diseño así ha perdido su alma? El gran arquitecto Mies van der Rohe dijo, menos es más. Su silla Barcelona sigue siendo para muchos un clásico soñado. Es obra de arte y mercancía. El valor del diseño está precisamente en usar la belleza para servir a la vida. Una obra en un altar que nadie entiende, o algo que se lleva y brinda un instante de calor y momentos hermosos. ¿Cuál está más cerca del propósito del diseño? Señor Pierre, respete a mi prometida. No. Espere, señorita. Su opinión, recipiente de emociones, suena a ella. Suena a una amiga fallecida. Fue la diseñadora que más admiré en mi vida, y maestra de Phantom. Se llamaba Isabel Rivera. ¿Acaso la conoce? Maestro Pierre, su maestra es mi madre, Isabel Rivera. ¿Eres hija de Isabel Rivera? Con razón. Tu madre fue la diseñadora más talentosa que vi. Su alma tenía luz. Lástima. Señor Pierre, ¿qué tonterías dice? Es alguien que murió hace tiempo. No asuste a la gente. Tu madre me pidió antes de morir que si su hija elegía el diseño, debía ponerla a prueba para ver si tenía su misma firmeza y si era lo suficientemente fuerte como para brillar en este mundo complejo. Ahora veo que no solo heredaste su talento, sino también su firmeza. Mamá, así que fuiste tú. Entonces, todo lo de esta noche, su crueldad e incluso la hostilidad de doña Teresa, ¿eran en realidad tu última prueba para mí? ¿Querías demostrarme así si era lo suficientemente fuerte para enfrentar este mundo sola? Mamá, no te decepcioné. ¿Lo viste? Lucy, sobre mi madre lo siento mucho. Hay algo más. La muerte de mi padre y la de tu madre no fueron accidentes. Mi padre también murió en un accidente. Siempre creí que había algo raro. Lo investigué. Mi padre y tu madre, su muerte fue muy cercana, con menos de 15 días de diferencia. Además, ambos estaban luchando por el mismo proyecto. Ciudad Estelar. Mi madre, solo por conseguir el diseño clave de este proyecto, tuvo ese accidente de auto. Mateo, es hora de acabar con esto. Hoy, en nombre de Phantom, anuncio que abriré mi propio estudio. El primer proyecto del estudio será licitar públicamente el terreno del Grupo Rivera, el terreno Ciudad Estelar. Señorita Phantom, ¿dice que ahora participará en la licitación inmobiliaria? Es un gran cambio de campo. ¿Tiene equipo y experiencia? Señorita Phantom, ¿abrirá una empresa de diseño o de bienes raíces? Esto es totalmente diferente a su marca anterior. Por favor, responda. ¡Dios! ¿Una diseñadora va a participar directamente en la licitación de Ciudad Estelar? Es el proyecto clave del Grupo Rivera para los próximos 10 años. Esto no es un juego. Si de verdad se mete en esto, el panorama inmobiliario cambiará. Una diseñadora de élite con ideas innovadoras desafiando los tradicionalistas. Será la noticia de portada por todo el próximo año. ¿Acaso olvidó quién es su padre? Roberto Rivera le entregaría un proyecto tan importante. Esto no es una licitación, es declarar la guerra a Roberto Rivera. Se cree más de lo que es. En el mundo de los negocios, ¿qué clase de hombre es? ¿Qué tan cruel es? Una diseñadora recién iniciada, ¿cómo va a luchar contra él? Capital, contactos. Contactos oficiales. No tiene nada. Es una batalla perdida. No tiene ninguna chance. Felicidades, señorita Blanco. Recibimos noticias de Javier Fuentes. La prueba clave de plagio, el diseño original, fue eliminado por el hacker K por completo. No se puede recuperar. La cadena de pruebas se rompió. La fiscalía no lo aprueba. Está en libertad bajo fianza. Hoy, en nombre de Phantom, anuncio que el primer proyecto de mi estudio será la licitación pública del Grupo Rivera por el terreno Ciudad Estelar. ¡Está loca! ¡Está loca!
¡Queremos matarme! Ciudad Estelar. No es mi gloria, es mi tumba. Las pruebas de Isabel y ese documento secreto que me salvaría están enterrados ahí. Si se atreve a acabar, todo lo mío se acabará. Presidente Rivera, ¿cómo está? Escuché que está muy preocupado. ¿Qué tal si hacemos un trato? ¡Lárgate! No se apresure a negarse. ¿No le interesa saber cómo salí? Parece que tenemos un enemigo en común. Tengo información comprometedora de Lucía, suficiente para arruinarla, y que no pueda seguir en el diseño. ¿Te quieres? Es simple. Me ayudas a volver al grupo Rivera y a consolidarme. Y yo te ayudo a deshacerte de tu hija rebelde. Isabel dejó esto. Parece que descubrió algo. Cuando me ayudes a acabar con Lucía, esto y las acciones del grupo Rivera serán tuyas. Doctor Castro, ya llegó. Señorita Blanco, mi tiempo es muy valioso. ¿Cómo va todo? Tranquila. Dicen en el sector que mientras yo esté, no hay caso que no exista. Falsificar un informe coherente de historial psiquiátrico, para mí es muy fácil. Este informe bastará para que Lucía, en cualquier lugar público, sea declarada incapaz de actuar. Muy bien. Recuerde, quiero que en su momento más glorioso, bajo la luz más brillante, colapse por completo. ¿Aló? Estamos manejando la opinión pública. Directora Rivera, Joyería Elegancia acaba de enviar un correo para cancelar la alianza unilateralmente. Y la Galería de Arte dice que van a reevaluar los riesgos de la alianza. Nuestros teléfonos no paran de sonar. Todos llaman para cuestionar y cancelar la alianza. Con razón era tan arrogante. Resulta que es una loca. ¡Dios! ¡Increíble que vendí joyería diseñada por una loca! Que una loca pida licitación para Ciudad Estelar es irresponsable con toda la ciudad. Tranquila, confío en ti. Sé quién lo hizo. ¡Esperen! Señores, alguien como Lucía, con antecedentes psiquiátricos, ¿aún puede participar? ¿Y si tiene un ataque en medio? Por la seguridad del proyecto, sugiero descalificar al estudio Lucía Rivera. Hace 5 años, el tonto de Carlos. Solo le dije que Lucía lo despreciaba por ser pobre. Y se lo creyó y vino corriendo a pedirme matrimonio. Calma. Esto es solo el entrante. Fingí celebrar con ella. Le puse algo en su bebida. Cuando se durmió, usé su memoria USB para copiar los archivos de la lágrima nocturna. Ella creyó que lo ocultó bien, pero la contraseña era el cumpleaños de su hijo. ¡Qué tonta! Valeria, hace 5 años me robaste mi prometido y arruinaste mi reputación. 5 años después me robas mi trabajo y quieres arruinar mi carrera. ¿Por qué me odias tanto? ¿Odiarte tanto? Sí, te odio. ¿Por qué naciste como una señorita? ¿Por qué a todos les caes tan bien? Quiero robarte todo. Lo que tienes, lo quiero.
Señores, permítanme continuar. Lo que acaba de pasar demuestra algo. Cualquier cosa, sin las personas, es fría. Mi ciudad estelar no diseña edificios sino hogares. Lo que representa no solo es el amor de una hija por su madre, sino también el compromiso de una madre con su hijo. Señorita Lucía Rivera, su propuesta de diseño es la mejor que hemos visto. Y lo más importante, su personalidad brilla más que el diseño. El Plan Ciudad Estelar. ¡Felicidades! Directora Rivera, Ciudad Estelar es tuya. Phantom, eres nuestra orgullosa. Proyecto Ciudad Estelar. La ceremonia de inicio comienza ahora. ¿Recuerdas hace unos meses? Todos la llamaban loca. Dijeron que tenía problemas mentales. Su estudio casi cierra. Loca. Ahora es una leyenda. De ser atacada en redes a ganar Ciudad Estelar. Esta historia de redención, ni Hollywood podría escribirla. No, no es un resurgir. Es un cambio total. Con su propio talento, le demostró a todos que en este mundo, el talento y el estilo son la mejor carta. No ganó el concurso, rehizo las reglas. Exacto. Olvídense de esos viejos magnates. Desde hoy, ella es la reina de Ciudad Estelar. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es? Venga con nosotros. ¡Imposible! ¿Qué pruebas tienen? ¡Suéltenme, suéltenme! Lucía, por esto te caerá la maldición. ¡Te maldigo! Camina. Estimados directores, invitados y amigos de la prensa, buenos días. Hoy estoy aquí no solo como la nueva accionista del Grupo Rivera, sino como hija de Isabel Rivera. Muchos me preguntan, como diseñadora, ¿por qué asumir un gran grupo inmobiliario? Es porque antes creí que mi madre dejó solo arrepentimientos. Hoy finalmente entiendo que lo que ella dejó es un espíritu indomable y la búsqueda de la belleza. Ahora, con este espíritu, me uniré al Grupo Estelar para llevar al Grupo Rivera a una nueva dimensión. Ciudad Estelar será nuestro regalo a esta ciudad y a mi madre, el más brillante. A partir de hoy, el Grupo Rivera ya no será frío cemento y acero, sino un hogar cálido, inspirador y con alma. Presidenta Rivera, antes te hice sufrir demasiado.
quiero pasar mi vida para compensarte. ¿Aceptas casarte conmigo? Mami, cásate con él. ¡Cásate! 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 Acepto. ¡Qué linda obra de teatro! Mateo Torres, ¿cuánto tiempo? ¡Qué linda obra de teatro! Mateo Torres, ¿cuánto tiempo? Gabriel Wolf. ¿A qué viniste? Gabriel Wolf, el de hace 5 años que causó revuelo en Europa llamado Lobo de Wall Street. ¿Ese Gabriel Wolf? Es él. He oído de él. Es muy cruel. Nunca juega limpio. Antes, el director Torres le robó un proyecto clave y así consolidó el grupo estelar. Son enemigos de siempre. Volví para recuperar lo que es mío. Mateo Torres. Hace 5 años me ganaste una vez. En 5 años no te daré ninguna oportunidad. Escuché que encontraste una buena mujer y tienes un hijo. ¡Qué feliz! Lástima que la felicidad sea tan fugaz. Lucy, es muy peligroso. No es como Ricardo Rivera, un simple payaso. En los próximos días, tú y el niño no se separarán de mi lado. Somos esposos. Tu enemigo es mi enemigo. Lo enfrentaremos juntos. Diles que la penalidad la pagaremos el triple. Todos los contratos, revisarlos. Director Torres, no solo las acciones. Acabamos de enterarnos de que Gabriel Wolf, con capital extranjero, movilizó a nuestros socios clave, más de una docena. Todos ellos, al mismo tiempo, enviaron notas de rescisión. Dile a los accionistas europeos, Estelar no caerá. Páguenles el triple. Páguenlo. Por todos los contratos incumplidos. Legal. Demándenos hasta el final. Sí. No cargues esto solo. Lucy, perdón. Fui muy ingenuo. Por eso te involucré a ti y al niño en esta guerra. Somos esposos. Además, yo también tengo mi arma. Phantom. Acceso maestro. El futuro de la construcción no debe ser monopolizado por unos pocos. Hoy, no comparto un plan, sino una semilla. Ciudad Futuro es una plataforma abierta. Unirá el espacio físico con su gemelo digital. Diseñadores globales, ingenieros e incluso cada ciudadano podrán ser co-creadores de la ciudad. Todos los participantes, según su aporte, compartirán lo creado. Esto no es un proyecto, es el inicio de una nueva era. Director Wolf, malas noticias. Nuestros mayores inversionistas acaban de anunciar que retiran todo el dinero para invertirlo en el plan Ciudad Futuro. Nuestro flujo de caja se cortó.
Amor, salvaste al mundo. No, solo salvé a mi esposo y a mi hijo. Así que, ¿cuál es mi recompensa? Tu recompensa es darme una hija. Hola a todos, soy el presentador de hoy y también su hijo querido, Diego. Antes, muchos malos lastimaban a mamá. Mamá lloraba en secreto. Luego, papá, como Superman, apareció. Él echó a los malos. Antes creía que los héroes estaban en la tele, pero luego descubrí que mis papás son mis héroes. Ellos me enseñaron que si se aman, no hay nada que temer. Ahora, mi princesa heroína y mi príncipe heroico serán felices juntos. Les deseamos lo mejor. ¿Qué pasa? ¿No te sientes bien? Creo que te voy a dar otro pequeño problema. Para nuestra pequeña. Feliz cumpleaños número 3. Mami, mi hermanita es muy linda. Se parece a mí y a papi. Porque ella es el fruto del amor de papi y mami. Lucy, mira. Nuestro imperio comercial está haciendo historia. Desde hoy, nadie más podrá derribarnos. Mami, qué raro. Estaba analizando los datos de Estrella. El proveedor de acero, Industria Sur, actualizó su sistema y muestra una parada indefinida. Hace 3 minutos, alguien en el mercado internacional pagó un 20% más que el precio de mercado y se llevó los contratos de futuros de acero especial de los próximos 3 meses. El proveedor de acero, Industria Sur, muestra una parada de producción indefinida. Asistente López, investiga ahora. Industria Sur. No me importa cómo lo hagas. Tienes que conseguir el próximo envío. ¿Qué está pasando? Director Torres, nuestro mayor proveedor de acero, Industria Sur, anunció que cancelará toda cooperación, con la excusa de insuficiente capacidad. Insuficiente capacidad. Su informe del último trimestre mostraba exceso de capacidad. Director Torres. Hay una avalancha de noticias falsas que dicen que nuestros productos tienen graves riesgos de seguridad e incluso falsificaron fotos de clientes electrocutados. Es un equipo profesional de élite. No podemos aguantar más.
La base de datos de clientes y la galería de diseños corren el riesgo de filtrarse. Director Torres, la crisis sigue creciendo. Ya hay varias grandes tiendas que decidieron retirar todos nuestros productos. Director Torres, acabamos de recibir cartas de rescisión de 3 proveedores. Las excusas que dan son variadas, pero sus acciones son idénticas. Director Torres, hay infinidad de artículos difamatorios. Dicen que nuestros productos tienen graves fallos de seguridad. Es un equipo profesional de élite. No podremos aguantar. Esto es definitivamente una emboscada planeada. No hay que entrar en pánico. Si los proveedores nos dejan, buscaremos otros. Si hay ciberataques, refuerzo el firewall. Y con la crisis, contraatacaremos a tiempo. Tienes razón. Asistente López, usa los fondos de emergencia, al costo que sea, a nivel global. Busca nuevos proveedores. Departamento de TI, defiendan la última línea de defensa. Sí. Quien quiera destruir a Estelar aún no ha nacido. Director Torres, nuestro último proveedor de respaldo también rechazó el pedido. Un amigo preguntó, y solo dijeron: ofendimos al señor Ríos, no queremos morir. Pregunté por un amigo, solo dijeron una cosa: ofendimos al señor Ríos, no queremos morir. Los Ríos. Mateo. ¿Quién es él? Dímelo. Los Ríos. Hace 20 años, mi padre y los Ríos eran los mejores amigos en los negocios. Y también rivales. Pero luego, por un negocio internacional, los Ríos quebraron de la noche a la mañana y desaparecieron. Mateo, recuerda. Don Ernesto Ríos era el más admirado por tu padre. Este diseño técnico que dejó es lo que los Torres le debemos a los Ríos. En el futuro tienes que encontrar la forma de cumplir su último deseo. Pensé que solo era un negocio normal. Pero ahora veo que para los Ríos es una gran venganza. Ese es un rencor de la vieja generación. Ahora es nuestro tiempo. Lo enfrentaremos juntos. Bien. Quiero ver, tras 20 años, este león dormido, ¿qué trucos puede hacer? Soy yo. Inicien el proyecto Libro Celestial. Quiero que una persona desaparezca de este mundo. Director Torres, ya lo averigüé. Es Leonardo Ríos, el único hijo de la familia Ríos. Tiene años en Wall Street. Lo llaman el buitre financiero. Es extremadamente cruel, pero es muy cauteloso. Por ahora, no hemos encontrado pruebas de empresas físicas. Buitre financiero. Entonces, como cazador, me enfrentaré a él. Mire, ¿podemos colaborar? Directora Rivera, no es que no queramos, sino que las condiciones del otro son muy tentadoras. No nos atrevemos a rechazar. Sí, no nos atrevemos. Lo entiendo. Director Ríos, su movimiento de golpe bajo es genial. Mateo Torres ahora es solo una oveja. Para matar. No. Su padre en el pasado, como empujó a mi padre a la muerte. Asimismo, se lo devolveré. Quiero que vea con sus propios ojos cómo todo de lo que se enorgullece lo destrozaré poco a poco. ¿Y Lucía? Ella es Phantom. ¿Phantom? A mis ojos, solo es para Mateo Torres un bonito adorno. Cuando destruya a Mateo Torres, ella también será mía. Cuando derrote a Mateo Torres, ella también será mía. Diseñadora Phantom, un placer. No esperaba que te gustara otear.
Me halaga, director Ríos. Solo no esperaba que alguien como usted, un magnate, actuara como una rata de alcantarilla. ¡Qué valor! Con razón Mateo Torres está tan loco por ti. Lástima. Pronto no podrá ni salvarse. Lucía. Ven conmigo. No solo te dejaré seguir siendo Phantom. Todo el grupo Estrella será tu juguete. ¿Qué dices? ¡Leonardo Ríos! Mi padre hace 20 años no te aplastó. Fue su mayor error. Mateo Torres, cálmate. Hoy vine solo a darte un aviso. En 3 días, en el Grupo Estrella, en la reunión anual, llegaré puntual. Y entonces, yo mismo te quitaré tu puesto de presidente. Lucy, no te hizo nada, ¿verdad? Estoy bien. Pero Mateo, tenemos algo. No. Lucy, te equivocas. Que se atreva a venir aquí abiertamente y decir esto a propósito demuestra que su verdadero golpe no es en los negocios. Mateo, míralo tú mismo. Esto es la suciedad de tu padre, el fundar su empresa. Ahora en Internet se está viralizando. Dicen que tu padre robó los secretos de su hermano para empezar. ¡Es falso! ¡Es calumnia de Leonardo Ríos! Si es falso o no, ahora nadie lo sabe. Leonardo Ríos ya envió esta prueba al grupo familiar. Ahora, todos se preguntan si la empresa de los Torres y sus bases son limpias. Mateo, por la reputación de los Torres, te sugiero que renuncies temporalmente a la presidencia del Grupo Estrella. Esperemos a que todo se aclare. Señores tíos, su sobrino tiene un favor que pedir. Por culpa de ese chico de los Ríos, tocó las bases de los Torres. Nosotros no podemos ignorarlo. ¿Aló? ¿Es el director de Noticias Económicas? Quíteme todas las noticias falsas sobre los Torres y publique un editorial de fondo. Que el título sea La verdad de hace 20 años. ¿Quién difama a los empresarios nacionales? Las fábricas de acero del sur parece que tienen problemas con el medio ambiente. Da la orden. Investiga. Bien. Yo, Leonardo Ríos, anuncio oficialmente que a través del mercado secundario compré acciones del Grupo Estrella, el 15% de ellas, y presentaré una oferta de compra total. Mi objetivo es el 100% del control. Ahora, solicito votar de inmediato para destituir a Mateo Torres de su cargo de presidente. Esperen. Antes de la votación, quiero presentarles un producto. Esto es del Grupo Estrella, nuestro último producto. Código Prometeo. Una cosa tan pequeña puede suministrar a una ciudad mediana un día entero de energía limpia. Éxito, directora Rivera. Lo logramos. Esta microbatería de fusión nuclear, su eficiencia energética supera el límite teórico. Incluso si la tienes. ¿Y qué? Si compro Estrella, seguirá siendo mío. No. Esto no es mío, ni de Estrella. Desde ahora, Prometeo, toda su tecnología clave,
Phantom anuncia que será código abierto y gratuito para el mundo. Director Zambrano, se acabó. La Comisión de Valores ya abrió un caso. Nos acusan de manipular el mercado y de información privilegiada. Todos los bancos congelaron nuestro crédito. Nuestros fondos se agotaron por completo. ¡No! Aún no acaba. Yo, Leonardo Ríos, aunque muera, llevaré a Mateo Torres y a Lucía Rivera al infierno. Perdí en los negocios, pero en lo demás no perderé. Director Ríos. ¡Está loco! ¡Es ilegal! ¿La ley? Ahora no tengo nada. ¿Qué tengo que hacer? Ve a investigar y en sus movimientos de estos días. Sobre todo de los 2 niños. Sí. Mamá de Diego. Es grave. Esta tarde, unos hombres desconocidos estaban rondando la guardería e intentaban preguntar sobre su familia. Ya llamamos a la policía. Mamá de Diego. Malas noticias. Esta tarde, unos hombres desconocidos estaban rondando la guardería y preguntaban por su familia. Ya llamamos a la policía. Tranquila. Estoy aquí. Está loco. ¿Cómo se atreve a atacar a un niño? Se está buscando la muerte. Diego. Lucy. Te lo dije. Mi padre dejó una fuerza. No es mentira. Esa fuerza se llama Polaris. Y yo soy su líder. Código Polaris. Protocolo de limpieza. ¿Qué habrá de sensacional esta vez? Señores, hoy les haré escuchar cómo hace 20 años el padre de Mateo Torres empujó a mi padre a la muerte. Don Alejandro, no me harás esto. Somos hermanos que construimos todo juntos. En los negocios no hay familia. Estás viejo. Retírate. Increíble. Sí, imagínate. Mateo Torres. Tu padre es un asesino. El imperio de los Torres se construyó sobre las cenizas de otros. Ahora, ¿con qué derecho te paras aquí? Don Alejandro, no puedes hacerme esto. Somos hermanos que construimos todo juntos. En los negocios no hay familia. Estás viejo. Retírate. Mateo, aunque no quiera creerlo, esta grabación. Ay, Alejandro, no puedes hacerme esto. Somos hermanos que construimos todo juntos. Alejandro, no puedes hacerme esto. Somos hermanos que construimos todo juntos. En los negocios no hay familia. Estás viejo. Esta grabación es falsa. Es muy bien hecha, pero tiene un error fatal. Escuchen. En el fondo,
Hay un muy leve y regular tic-tac. Lo investigué. Es el sonido del reloj Seagull. Y este reloj solo se puso a la venta 3 años después de su muerte. Así que, esta grabación no fue grabada hace 20 años. Leonardo Ríos, en los últimos años, hizo falsificar la voz de su padre y la de su propio padre. Lo hizo no solo para arruinar su reputación, sino para que cargue con la culpa de matar a su padre y que viva con esa culpa toda su vida. Así que, esta grabación es una mentira que el señor Ríos inventó para vengarse. Pero, el señor Ríos tuvo razón en una cosa. Nuestros padres sí eran hermanos, pero no como él los pintó, como hermanos enemigos. Mateo, don Ernesto Ríos era el más admirado de tu padre. Los planos técnicos que dejó son lo que los Torres le debemos a los Ríos. En el futuro debes buscar la forma de cumplir su último deseo y cuidar a sus descendientes. Leonardo Ríos, pasaste tu vida vengándote, pero tu objetivo solo era tu imaginación. Al hacer esto, no solo nos destruiste, sino que arruinaste el honor de tu padre. ¿Con qué cara irás a verlo en el más allá? Lucía, ganaste. Ganaste. ¿Pero de verdad ganaste? ¿Crees que tu madre es una gran santa? ¿Crees que el talento de Phantom era todo suyo? Te equivocas. Ella es una ladrona. Ella es una plagiadora total. Cállate. Estás acabado. Y sigues diciendo tonterías. Tonterías. Ve al banco suizo. Usa esta llave para abrir la caja fuerte. Dentro está la prueba de tu madre. Ve a ver qué clase de persona es tu madre, de la que tanto te enorgulleces. Ve a verla. Ve a ver. ¿No te atreves? Señorita Lucía, su madre, la señora Isabel Rivera, lo depositó aquí hace 20 años. Según este acuerdo, ya puede abrirlo. Ya había previsto la oscuridad del negocio para dejarle a mi hija una salida absolutamente segura. Creé en secreto la Fundación Fénix y deposité todo bajo mi identidad Phantom, mis diseños y activos en ella. Ese accidente lo planeé yo. Descubrí que alguien vigilaba mis investigaciones para proteger a mi hija y como líder oculto de la Fundación Fénix, seguir luchando. Fingí mi muerte. Así que Phantom era solo una fachada y el Fénix era su verdadero reino. No solo te dejó un reino, sino que también te dejó el mejor aliado. Phantom. Ahora debería llamarte líder de Fundación Fénix. No pensé que la hija de Isabel Rivera ya fuera tan grande. Señor, hoy vine para cobrar el favor de mi madre. El favor. Tu madre, en su momento, con un simple boceto, salvó de la quiebra a Omni. Es un favor enorme. No puedo pagarlo. Pero, aunque caí, Omni, este gran barco, oculta un gran secreto. Un secreto capaz de cambiar todo el panorama de la industria.
He reunido a lo largo de los años, sobre un grupo local llamado Consejo de Ancianos, todas estas pruebas. Ellos son la verdadera familia de la vieja riqueza que opera en las sombras y controla todo. El ascenso de su grupo estrella ya ha afectado sus intereses más vitales. Leonardo Ríos no es más que un peón que ellos movieron. Papá, mamá, este consejo de ancianos es 100 veces más difícil de enfrentar que Leonardo Ríos. Se infiltraron en cada rincón de la ley. El ascenso de Estrella ya ha afectado sus intereses clave. Leonardo Ríos es solo un peón que ellos movieron. Por difícil que sea, si nos atacaron, deben estar preparados. Antes, solo nos defendíamos. Ahora, tengo el Fénix de mi madre. Y tú tienes Polaris. Es hora de contraatacar y establecer nuestras propias reglas. Señorita Lucía, bienvenida de vuelta. Soy el portavoz del Consejo de Ancianos. Notamos que te llevaste algo que no es tuyo. Mañana a las 8, en la Cafetería del Sur, debemos hablar contigo. Señorita Lucía. Director Torres, por favor. Esta taza es de las plantas madre de las montañas Guyi, té imperial. Solo se cosechan unas onzas al año, al igual que los recursos de este mundo. Están en manos de unos pocos. Señor, nuestro tiempo es valioso. Hable claro. Bien, directa. Nuestro Consejo de Ancianos le admiran mucho por la energía del Grupo Estrella, pero tememos que su juventud altere el equilibrio del mercado. Por eso, queremos ayudarles. Firmen esto. Estrella seguirá siendo suya. Pero deben seguir las reglas. Si no, que Omni detenga todas sus líneas de producción en Europa. Sí. Director Torres, nuestras líneas de producción se detuvieron por una revisión ambiental. Si no, el imperio comercial del que tanto se enorgullecen en tan solo una hora desaparecerá de la faz de la Tierra. Por eso, solo les daré 3 días para pensarlo. Su poder supera mis expectativas. Lucy, tal vez deberíamos ceder por ahora. No. Compraron el capital, pero no el corazón. Compraron empresas, pero no pueden comprar el alma de Phantom. Quieren que sigamos sus reglas. Entonces nosotros crearemos una nueva regla. Yo, Phantom, invertiré 100 millones de euros para organizar un concurso global de diseño totalmente abierto. El tema es Ciudad Futuro. Cualquier persona, profesional o no, podrá participar. El diseño ganador. Contactaré a los mejores arquitectos del mundo para hacerlo realidad sin costo. Si no podemos callarla, entonces destruyamos su reputación. ¿De qué se enorgullece más? Ciudad Estelar. Entonces que eso sea su vergüenza. Anótalo rápido. ¡Miren!
¡Ya están aquí! Yo, Phantom. Lo garantizo con mi honor. Ciudad Estelar es totalmente segura. Además, quiero decirle a ciertos parásitos escondidos en las sombras que esta era es de luz y de creatividad. Y no de ustedes, parásitos que usan mentiras y poder para manipular las reglas. Su época ya terminó. ¡Bravo! ¡Bravo! Directora Rivera, director Torres, es grave. Para el ganador del concurso Ciudad Futuro, todas las cadenas de suministro se cortaron. Los 10 mejores del mundo de acero especial, vidrio inteligente y materiales ecológicos, sin excepción, citan falta de capacidad y nos niegan suministros. Quieren cortarnos los suministros para que nuestra ciudad estelar sea una farsa. Lo peor es que ya hay participantes que dudan de nuestra capacidad de cumplir. Hay un éxodo de retiros en Internet. Creé en secreto la Fundación Fénix. Hola. Líder de Fundación Fénix. Hola a todos. Soy Lucía Rivera, y también hija de Isabel Rivera, y de la Fundación Fénix, la futura líder. Los reuní en esta videollamada para movilizar todos los recursos, sin importar el costo, para el concurso de diseño Ciudad Futuro, y crear una cadena de suministro, global, independiente y sin interferencias. Pero jefa, esto va contra nuestro principio de operar en el anonimato. Esto consumirá una gran cantidad de nuestros recursos. Señores, no es un gasto, sino una inversión. Es invertir en una nueva era de emprendedores. Además, como líder Polaris, garantizo que todas las pérdidas de la Fundación Fénix, la Alianza Polaris las compensará el doble. La señora Rivera predijo que su hija nos devolvería la gloria. Líder, dé sus órdenes. La Fundación Fénix está a sus órdenes. A sus órdenes. Sé que todos están preocupados por la cadena de suministro de Ciudad Futuro. Aquí anuncio oficialmente que el concurso Ciudad Futuro será patrocinado por la Fundación Fénix. Estos puntos de luz son los que la Fundación Fénix posee en todo el mundo, independientes de cualquier sistema de recursos, como reservas de recursos. Desde minas en África, fábricas en Sudamérica, hasta centros de I+D en Europa, la Fundación Fénix brindará a todos los participantes el mejor y más completo apoyo de recursos. Fundación Fénix. Así que es la líder de la Fundación Fénix. Isabel, de verdad me dejaste un gran problema. Ya que la guerra comercial y la opinión pública no te matan, tendré que usar el método más primitivo. Por suerte solo es un rasguño. Solo se asustó. Activen el acuerdo de castigo. Quiero que el Consejo de Ancianos en 3 días desaparezca por completo de este mundo. Entendido, señor Polaris. Señor Cross, aún me debe un favor. Es hora de pagarlo. Quiero que use el Grupo Omni y toda su influencia en Europa para apoyar mi operación. Objetivo: de los activos del Consejo de Ancianos en el extranjero. ¿Seguro que quieres hacer esto? Será una guerra. Se metieron con mi familia. Así que no es una guerra. Es...
Le dice que no había problema. ¿Qué? Presidente, las empresas que controlamos, más de 10 cotizadas, fueron atacadas por una fuerza misteriosa y se acaban de vender en corto. Las acciones caen en picada. ¿Qué? Malas noticias. Nuestras cuentas en el extranjero han sido congeladas. No podemos mover los fondos. ¿Aló? Te di una oportunidad. ¿Aló? ¿Aló? Contesta. ¿Aló? Don Zapata. No podemos ayudarlo. ¿No pueden? ¿No pueden? Presidente, se acabó. Todo se acabó. En el banco suizo, nuestro fondo secreto fue congelado. Eran nuestros últimos fondos. Además, el ex CEO del Grupo Macao, Ethan Cross, al Sistema Internacional Anticorrupción, denunció anónimamente todos nuestros activos ilegales. Ahora, las fuerzas globales nos investigan. Largo. Ya llegaron. Sé que perdí. Lo acepto. Pero antes de morir, quiero invitarles un té. No tengo tiempo para un té. Bien. Entonces moriremos juntos. Te di una oportunidad. Este colgante y el recuerdo de mi madre son idénticos. ¿Por qué? Porque siempre fueron un par. En ese entonces, tu madre, Isabel Rivera y yo, al emprender juntos, elegimos estos emblemas. Uno representa la exploración y el otro la protección. Fuimos los mejores socios. Juntos fundamos el predecesor del Consejo. Queríamos crear nuestro propio modelo de negocio. Pero ella era muy idealista. No aceptaba que yo, para ganar, usara cualquier método. Se fue con su emblema de protección. Se llevó nuestros primeros datos y tecnología clave, el predecesor del Grupo Fénix. Traicionó nuestro sueño. Y toda mi vida, solo quise probar que soy más fuerte. Y que siempre tuve razón. Directores Torres y Rivera, es grave. De nuestros 50 principales proveedores globales, en las últimas 48 horas, más de 30 fueron compradas por la misma firma, en el mercado secundario, adquiriendo en secreto las acciones de control. ¿Quién es? No sabemos. Todas las adquisiciones se hicieron a través de cientos de fondos offshore y empresas fantasma. Un laberinto. Al finalizar, solo hallamos el código CAD. No nos está atacando. Nos está desmantelando. Quiere convertirnos en una isla.
Hasta nuestros más secretos suministros de tierras raras fueron cortados. ¿Este qué? Es 100 veces peor que el Consejo. Es un fantasma. Silencioso, pero letal. No parece un empresario. Más bien parece un liquidador. Este Kay es 100 veces peor que el Consejo. Es como un fantasma. Sin hacer ruido. Fundación Fénix. Solicitud recibida. Según el artículo 7 del Acuerdo K, toda comunicación no directiva es rechazada. El sistema ejecutará la acción predeterminada. Mantendrá la cadena de suministro, con un aumento del 15%. Un 15% más. Esto no es negociación. Es un chantaje descarado. Papi, mami, este sistema es muy poderoso. No tiene cuerpo. Es como un dios en la red. Cada segundo se evoluciona y reestructura. No puedo entrar. Señor Torres, Grupo Estrella, señora Rivera, que les envía la primera lista de liquidación. En 5 minutos, del sistema Polaris, el 30% del control global, transfiéralo a la cuenta indicada. Si no, su cadena de suministro se interrumpirá para siempre. Ni lo sueñes. Señor Torres, Grupo Estrella, señora Rivera, que les envía la primera factura. En 5 minutos, del sistema Polaris, el 30% del control global, transfiéralo a la cuenta indicada. Si no, su cadena de suministro se interrumpirá para siempre. La obra del proyecto Ciudad Futuro, sin dar ninguna señal. Sufrió un colapso estructural. Ahora hay muchos periodistas. ¿Qué? Bien entendido. Directores Torres y Rivera, en el proyecto Ciudad Futuro, un edificio emblemático ya terminado, sin dar ninguna señal, sufrió un colapso estructural. Por suerte, por las medidas de seguridad, no hubo heridos, pero la imagen y reputación de nuestro proyecto ya colapsaron por completo. Directora Rivera, ¿este colapso está relacionado con el Grupo Estrella por usar materiales de baja calidad? Director Torres, un informante dice que su cadena de suministro ya tenía problemas. ¿Es verdad? Directora Rivera, pasó algo. Acabamos de revisar los componentes estructurales. Solo tienen el 60% de la resistencia estándar. Alguien nos dio a propósito materiales de baja calidad. Aztec, todas sus acciones están en la zona gris legal. No podemos demandarlo, ni derrotarlo. No. Si es un fantasma, entonces le prepararemos un sacrificio irresistible para que se rebele. Dieguito, mami necesita tu ayuda. Vamos a crear un proyecto. Un proyecto que no existe, al que cualquier capital enloquecería. El Dorado. ¿Y creerá? Sí, porque todos los capitalistas son codiciosos. Sobre todo alguien como K, que se cree un dios. Mami, llegó. Ingresan grandes sumas a nuestra cuenta falsa. No es una, son cientos. De todo el mundo. Pero su origen apunta al mismo lugar. Usen todos los recursos para investigar al líder del grupo real.
Mami. Señorita Lucía Rivera, creo que ya no hace falta seguir jugando a las escondidas. Su proyecto Prometeo es brillante. Lástima que no engañará a alguien nacido para el capital. Entonces, ¿hiciste todo esto solo para sacarnos a la luz? No. Es para que la hija de Isabel vea que la guerra que su madre no terminó, yo hoy la pondré fin. Tu madre fue un genio. Y una tonta. Creyó que crear cambiaría el mundo. Pero yo lo demostraré. Solo el capital controla el mundo. Hoy te daré la oportunidad de revivir la obra más grande de tu madre. Demuéstrame que tus ideales valen. Si ganas, el grupo real desaparecerá de tu mundo para siempre. Si pierdes... La obra más grande de mi madre, ¿cuál es? El árbol de la vida. Una que hasta su muerte no pudo terminar. Una ridícula fantasía utópica. Intenté cambiar a Wolfgang para que viera más allá del capital, la ternura humana. Pero Wolfgang, para absorber a un rival, usó métodos sucios, causando una pequeña revuelta. Y yo, embarazada, en la revuelta perdí a nuestro bebé. No podía enfrentar a alguien que pone el interés por encima de la vida. Nuestro hijo, con su vida, me demostró que no somos compatibles. Las raíces del árbol de la vida las encontré. Y es el amor. Y tú, mi amor, ya perdiste la capacidad de amar. Ahora, ya lo sabes. Yo... También quiero que él lo sepa, pero no con esta carta. Usaré el árbol de la vida para decirle qué es el amor verdadero y lo que él nunca podrá entender. Señores, lo que presento hoy, el árbol de la vida, no es una construcción ni una ciudad, sino una red global de ayuda para curar las heridas emocionales. Es impulsado por IA y conecta directamente a psicólogos voluntarios y organizaciones globales. En el momento oportuno, a quienes lo necesiten, ofrece la más profesional apoyo psicológico. Esta inspiración proviene de un hermano o hermana que nunca conocí. Me dijo que el mayor sentido de la vida no es crear y conquistar, sino curar y proteger. El bebé. Nuestro bebé. Lucía, no, hija. Déjame verla. Déjame compensar. Señor Wolfgang, se equivoca. No soy su hija. Te daré todo el grupo real. Te daré todo. Billones y billones. Usaré los mejores recursos del mundo para construir el árbol de la vida. Es lo único que puedo hacer por ella. Por nuestra hija. El árbol de la vida no se construye con dinero. Lo que necesita es lo que a usted le falta. Un corazón que entienda el amor y el respeto. Su dinero solo lo manchará.
Ya que no puedo tenerlo, lo destruiré con mis propias manos. Haré que el mundo entero vea que sin el respaldo del capital, esa ideal ridícula no vale nada. Sin el apoyo del capital, tu ridícula ideal no vale nada. 10. Malas noticias. En las redes sociales globales aparecieron miles de vídeos contra el árbol de la vida. En ellos, lloran desconsolados y aseguran que tras usar nuestro apoyo psicológico, su estado mental empeoró. Es deepfake y la técnica es muy avanzada. Hasta las microexpresiones son perfectas. La gente común no lo notaría. Director Torres, muchas empresas han enviado cartas de rescisión. Este bastardo está matando en el corazón la bondad más pura. Dieguito, conecta el back del árbol de la vida y los datos de los usuarios reales. Contraatacaremos, pero no con tecnología, sino con la verdad. ¡Bien! Hoy no quiero explicar nada. Solo invité a algunos amigos a compartir sus historias. Es una plataforma impulsada por IA que conecta directamente a psicólogos voluntarios globales y a organizaciones de ayuda. Puede brindar de inmediato a quienes lo necesitan el apoyo psicológico más profesional y confiable. Fue hermana confidente quien me acompañó en mi noche más oscura. Gracias a ustedes por hacerme sentir, al final de mi vida, la dignidad. No me dio respuestas, pero me dio el valor de buscarlas yo mismo. Esa historia médica también la falsificó Wolfgang. Él la falsificó. Hoy, no solo quiero aclarar los hechos, sino también terminar un malentendido de décadas. Hoy, en nombre de mi madre, esta carta, tardía 30 años, la leeré a quien le corresponde. Por la guerra, perdí a nuestro hijo. Por la guerra, me fui. Por la guerra, hace tiempo que perdiste la capacidad de amar. Por la guerra. Creo que la guerra debe terminar. A partir de hoy, ni Grupo Real, ni el rencor de Fundación Fénix. Solo el árbol de la vida y almas que necesitan sanar. Directora Rivera, director Torres, tras la quiebra del Grupo Real, dejó un gran vacío de capital que causa una reacción en cadena. Las monedas de al menos 3 países corren el riesgo de colapsar. El mundo entero está en pánico. Señora Lucía Rivera, señor Torres, buenas tardes. Soy Augusto Hoffman. Creo que deberíamos hablar de cómo arreglar este desastre. Señor Hoffman, no entiendo a qué se refiere. Wolfgang es un bruto. Solo sabe destruir, y nosotros sabemos construir. Sugiero que mi familia y su Fundación Fénix inyecten 2 billones de euros juntos para poner el mercado en orden. ¿Y si digo que no? Dirás que sí. Porque el caos no le sirve a nadie, ni siquiera tu gran proyecto árbol de la vida. Mañana espero su respuesta. Shh. Señorita Lucía, somos de Fundación Fénix.
De seguridad médica. Desde ahora estaremos 24 horas protegiendo a la señorita y crearemos el mejor historial médico. Mami, qué linda es mi hermanita. Se parece a mí y a papá. Porque ella es el fruto del amor de papá y mami. La señorita está bien, pero sus ondas cerebrales son muy peculiares, superan a sus pares, e incluso superan en nuestra base de datos cualquier registro de genio. Sugerimos un seguimiento más profundo. Lucy, la propuesta de Hoffman es una trampa. Pero es la única salida por ahora. Si lo rechazamos, los mercados globales seguirán colapsando y miles de personas quedarán en la ruina. Y nuestro árbol de la vida también se convertirá en el detonante de esta catástrofe. Mateo, vencer a Wolfgang no fue para ser como él. Si nuestra victoria solo es otra forma de controlar el mundo, entonces, ¿de qué sirve todo esto? No nos aliaremos con él. Invitaremos a todo el mundo a unirse. Organizaré una cumbre global, no solo a gobiernos y gigantes. También invitaré a los afectados, a las pymes, a las economías emergentes e incluso a los comunes ayudados por el árbol de la vida. Crearemos un sistema más transparente y diverso. No controlado por unos pocos, sino construido por todos. Bien. Entonces, juntos, vamos a darle la vuelta al mundo. Señora Rivera, apoyamos el nuevo sistema, pero con la condición de que en los precios de la energía tengamos nuestra parte. Exigimos la condonación de la deuda histórica. Si no, no firmaremos. Con lo anterior no estamos satisfechos. Directora Rivera, ya lo averigüé. Detrás de estos países está la familia Hoffman. Están incitando a la discordia para que su alianza, antes de empezar, se derrumbe por las divisiones. Señores, sé que todos tienen sus propios intereses. Así que, antes de hablar del futuro, hablemos primero de nuestro pasado. Señora Rivera, eres brillante. Usaste viejos recuerdos para ganar sus corazones por ahora. Pero no puedes cambiar la naturaleza humana. La humanidad es codiciosa y egoísta. Lo que tú defiendes, el altruismo, en el mundo de los negocios, es solo un hermoso cuento de hadas. Hoy ustedes pueden conmoverse con ella. Pero mañana la traicionarán por el beneficio. La historia la ha demostrado innumerables veces. Señor Hoffman, tiene razón. La humanidad es compleja. Pero se equivoca. El altruismo no es un cuento. Es el futuro, la mayor tendencia comercial. Estos son nuestros informes. Es el árbol de la vida, impulsando la salud mental, el seguro y el crecimiento de la IA. Al curar a una persona, activamos el poder de consumo de una familia. Al ayudar a una empresa, estabilizamos su cadena de suministros. La bondad, a una velocidad sin precedentes, crea valor en billones. Usted controla el mundo con el miedo, y yo lo creo con la esperanza. Ahora, dígame, ¿de quién es el modelo? Dígame, ¿de quién es el modelo más humano?
Sé que aún temen los riesgos. Así que anuncio aquí que Fundación Fénix será el garante inicial del nuevo sistema. Cualquier pérdida por unirse a este sistema, la asumiré yo. Perdí. Lo acepto. Como hija de Isabel Rivera, has ido más lejos que tu madre. Nuestra familia Hoffman será el primer miembro en unirse a la señora Lucía Rivera y su nuevo sistema de orden. Mami, ¿de verdad cambiaste el mundo? No, fuimos nosotros. Ay, no. Hoy es el día de Noelia, para la exposición de arte. Lo olvidamos por completo. Lucy, lo siento. Parece que fuimos muy rápido. Y lo más importante lo olvidamos. Miren esto. Este es el dibujo de la hija de la salvadora. Su hija ni siquiera sabe cómo dibujar a su madre. Porque su madre está ocupada salvando el mundo, pero no puede salvar a su propia familia. Lucía Rivera, ¿con qué derecho nos diriges? Director Torres. Directora Rivera, Eva tiene un gran respaldo. Tienen un equipo profesional operando. Además dominan la comunicación y la psicología. Y sus fondos son muy ocultos. No podemos rastrearlos. Son de la élite que se sienta en la cima de la pirámide y usan su futuro para decorar su aura moral. Sonríe. Miren esto. Este es el dibujo de la hija de la salvadora. Ni siquiera sabe cómo dibujar a su madre. Porque su madre está ocupada salvando el mundo, pero no puede salvar a su propia familia. Lucía Rivera, ¿con qué derecho nos diriges? Noelia. ¡Hermanita! Esta mujer está loca. Agéndame una cita con Eva Delgado. Quiero verla en persona. Lucy, no puedes ir. Es muy peligroso. Primero averiguaré quién es en realidad. Usé el acceso máximo para investigar de forma exhaustiva el pasado de Eva. Investiga al líder del consejo, es decir, al señor mayor. Si tiene una hija ilegítima. Directora Rivera, lo encontramos. Eva Delgado es la hija ilegítima del señor mayor. Su madre era del consejo, una de sus miembros. Murió en un accidente tras dar a luz. Fue criada en secreto por seguidores fanáticos del consejo. Durante 20 años le inculcaron odio. El único objetivo de su vida es destruirla a usted y todo lo que tiene. Conéctenme con el señor Hopes. Miren esto. Este es el dibujo de la hija de la salvadora. Su hija ni siquiera sabe cómo dibujar a su madre. Porque su madre está ocupada salvando el mundo, pero no puede salvar a su propia familia. Lucía, ¿con qué derecho nos lideras? Eva, tienes razón.
No soy una madre perfecta, ni una salvadora perfecta. Por el trabajo me canso. Cometo errores por el estrés, y por no equilibrar trabajo y familia, me siento culpable. Solo soy una mujer común. Eva, te entiendo. Porque si yo fuera tú, y viera a alguien que tiene todo, pero no parece valorarlo, también odiaría. Pero el odio no crea nada, solo destruye. ¿De verdad vas a dejar que él arruine tu futuro? No vine a pelear contigo. Vengo como madre, a llevar a una niña perdida a casa. La puerta del árbol de la vida siempre estará abierta para ti.